Hola, muy bienvenidos nuevamente a Proyecto Legislatura. En el programa de hoy vamos a hablar sobre fútbol y violencia, pero no sobre barras, sino todo lo contrario, cómo el fútbol, cómo los deportes populares sirven como integradores sociales, precisamente como herramientas contra la violencia, a favor de la paz y como integradores precisamente de los sectores más vulnerables de la sociedad. Vamos a contar tres historias distintas. Por un lado, el movimiento del fútbol callejero. Un movimiento que nació acá en la Argentina y que se reúne a más de 500.000 de chicos en todo el planeta y que precisamente tienen como objetivo la integración a través del fútbol. Una experiencia después desde el Estado, en la ciudad de Buenos Aires, también de integración en una villa de la ciudad. Y por otro lado, una experiencia que impulsa el Papa para unir escuelas en el mundo y que tiene como promotores a futbolistas conocidos mundialmente. Vamos a comenzar con nuestra primera historia. Ya tenemos con nosotros a tres integrantes del movimiento de fútbol callejero. Nos presentamos de a uno. Tenemos a Jennifer Flores, que es defensora de la Selección Nacional de Fútbol Callejero, a Fabián Ferraro, que es el creador del movimiento y además coordinador del movimiento de fútbol callejero, y Ezequiel Martín, que es mediador de fútbol callejero. Ahora suena raro a esta hora del programa, pero dentro de un ratito van a ver qué función clave cumple dentro de un partido de fútbol callejero. Gracias a los tres por venir. Fabián, una brevísima descripción sobre cómo nació y vamos a ver un tape para que todos entiendan de qué estamos hablando. Nació en 1994, plena crisis de la Argentina, una de las tantas crisis que pasamos los argentinos, donde los pibes empezaban a tomar las esquinas como espacio natural. Y obviamente expuestos ya en ese momento al narcotráfico y a diferentes dificultades que ya en ese momento se vislumbraban en la Argentina. Entonces nosotros habíamos fundado, éramos muy jóvenes y habíamos fundado el Club Atlético Defensores del Chaco, que es un club que hoy tiene más de 4.000 jugadores. Eso es en Moreno, en provincia Eso es en Moreno, en provincia de Buenos Aires. Pero había dos grupos de jóvenes que se disputaban territorios. Un grupo era de un barrio llamado Bon Giovanni, el otro del barrio Chaco Chico, un barrio muy popular ahí en la zona de Moreno, y la verdad que en el único momento que los pibes disminuían la situación de violencia y se podían juntar a jugar justamente, era con el fútbol. Y ahí fue que entonces desde el Club Atlético Defensor del Chaco llevamos el fútbol a la calle, es decir, a los espacios públicos donde los chicos se juntaban, que eran naturalmente en las esquinas. Así fue comenzó la historia, ¿no? Pasaron 20 años. Pasaron 20 años. Y desde esa experiencia en una esquina se transformó en un movimiento mundial que tiene además reglas muy específicas. Vamos a compartir un breve tape y después nos metemos en la historia del movimiento del fútbol callejero. El Mundial de FIFA, ahí no tiene acceso el pueblo. Necesitamos que empiecen a haber otros actores cuando se juegan los mundiales de fútbol. Estamos recibiendo delegaciones de casi los 5 continentes, son en total 24. Varias organizaciones de África, de Europa, de Asia. Nosotros llevamos nuestro mundial, pues el Mundial del Pueblo, donde nació, que justamente es en los barrios populares. Preparamos para as delegações do Mundial passeio no centro de São Paulo. Já fizemos uma visita a uma favela, a maior favela de São Paulo. Lo que se buscó con llevar a los chicos a la favela de Heliópolis tuvo que ver fundamentalmente con el vínculo con la comunidad. Nosotros inventamos los mundiales de fútbol callejero en el marco de la Copa del Mundo de FIFA porque buscábamos una visibilidad de las organizaciones que veníamos teniendo el fútbol como una herramienta de integración social. Queremos que el fútbol se convierta en una excusa para construir ciudadanía, para transformar comunidades y empezar a construir transformando y siendo también partícipe de los procesos de construcción. Fabián, este es un material que ustedes produjeron durante el último Mundial de Fútbol que coincidió además con el Mundial de Fútbol Callejero. Digamos, ustedes se acercaron ahí. Ahora, ¿qué pasó en 20 años, digamos, de ese lugar en Moreno, donde se reunían dos sectores, digamos, en disputa, a esa historia de participar en un Mundial de Fútbol? Pasaron muchísimas cosas, bueno, tristezas, alegrías, muchísimo aprendizaje. Esa historia que comienza con dos grupos de jóvenes que paraban en las esquinas ahí en Moreno, hoy hay más de 500.000 de pibes en todo el mundo, en más de 64 países, ¿no? El proyecto fue postulado 2 veces al Premio Nobel de la Paz.
dos veces en Ecuador. Hemos logrado en Ecuador, Guayaquil específicamente, el desarme de 19.000 pandilleros que entregaron sus armas, y Guayaquil pasó a ser una ciudad distinta hoy, ¿no? Que está muy promocionado con el tema del turismo, pero hace años atrás Guayaquil realmente no se podía, uno no podía acceder. Y a través del movimiento... A través del movimiento, a través del fútbol callejero específicamente, y en convenio con el gobierno de Ecuador se logró el trabajo de convocar a los líderes de las pandillas. Convocamos a 200 jefes de pandillas a poder participar del movimiento de fútbol callejero, y a partir de ahí, en un proceso de 5 años, 19.000 pandilleros entregaron sus armas. Lo mismo que en la Franja de Gaza, hemos logrado el cese de fuego en la Franja de Gaza. De hecho, ustedes veían en el video que participaban pibes de musulmanes y judíos juntos, y que vinieron de esa zona, ¿no? Donde fue muy impresionante. Digo, los chicos tenían que llamar a su país porque mientras que estaban jugando ellos el Mundial, sus barrios estaban siendo bombardeados. Eso es impresionante. Digo, entonces, ¿Y entre ellos convivían? No, normalmente, porque la dificultad no es entre los jóvenes, la dificultad es entre los líderes políticos, siempre, en todos los países del mundo. Si vos tenés líderes políticos que impulsan a la guerra, o impulsan a la división de un país, o impulsan a través de sus políticas públicas la pobreza, el resultado, los pibes son el resultado de nuestra sociedad en general y de nuestros líderes quienes gobiernan en democracia en nuestros países. Yo quería que entre Ezequiel y Jennifer me ayudasen a contar cómo es un partido de fútbol callejero que además no tiene reglas establecidas, sino que hay que establecerlas en el momento. Sí, en este caso es un momento de la metodología, ¿no? Se divide en 3 tiempos. La primera es la puesta de reglas, donde los equipos se aproximan, donde los jugadores comienzan la primera instancia de diálogo para acordar con las reglas con las que quieren jugar. Si bien son similares a las reglas que son comunes, lateral, pero son las que definen ellos y acuerdan en primera instancia. Después es el segundo tiempo. Con la mano no se puede agarrar. Exactamente. Digamos. Todo se charla, Claro. Es como, che, el lateral es mixto, el arquero saca cuando pasa la mitad de la cancha. Son reglas simples que ellos van, no se vale barrer. Son reglas que ellos van incorporando y que son con las reglas con las que ellos quieren jugar. Y la segunda instancia es la del juego. ¿Y cuántos minutos son? Donde ocurre... Esto ocurre todo dentro de la cancha, ¿no? Adentro de la cancha ponen las reglas y después hay un tiempo neto de juego que son entre 20 y 25 minutos, y se desarrolla el juego donde hay una figura de un mediador, quien es que, bueno, facilita el diálogo con los jóvenes. Y No hay un árbitro. No hay un árbitro. O sea, nadie que pita dice, no, ahí hubo full, sino que se ponen de acuerdo entre ellos. Ellos dicen con O las sea, reglas... alguien pide una falta, dice, che, pará, y uno dice sí o no, y si hay un conflicto ya aparece el mediador. Exactamente. Y todos los conflictos de no acuerdo o de lo que suceda en el juego, con respecto también a la puesta de reglas, se va a charlar en el tercer tiempo, que es la reflexión, en donde ahí el mediador va a facilitar el diálogo para que los jóvenes hablen, aparte de cuestiones que sucedieron en el partido, fundamentalmente que se charle sobre 3 valores que obviamente uno creemos que tienen que estar, obviamente, no solamente en un partido de fútbol, sino en toda la vida, que es el respeto, la solidaridad y la cooperación. Y entonces ahí se arma un diálogo, un debate, consensos, se da una puntuación al resultado deportivo, se da una puntuación a los equipos que fueron respetuosos, que fueron solidarios, que cooperaron. Y ahí me imagino que intervienen todos, o sea, para ponerse el puntaje a sí mismo y al otro. ¿Y eso nos genera discusión? Generalmente la figura del mediador sí genera discusión, generalmente está la figura del mediador. Yo me imagino que si vas viendo que en solidaridad van mejor los otros que uno, significa que vas a perder. Digamos. Generalmente la figura del mediador es como que toma un rol que es quien guía la charla, quien hace reflexionar a los jóvenes en esta mediación, en este consenso, y van definiendo si realmente su equipo debe sumar en cooperación, Claro. digo, y lo que tiene particular que es que este fútbol callejero es mixto, que bueno... Por eso le iba a preguntar a Jennifer, que tiene esa regla particular que es varones y mujeres juntas en la cancha. Sí, bueno, y ese es el desafío más grande, por lo menos acá. Ahora, una pregunta brutal, ¿la ligan igual que todos?
Y sí, a veces se juega a la par y a veces se tiene como, por ahí a veces se pone la regla. Depende del proceso que lleva cada barrio, se pone la regla tal vez al principio de, bueno, jugar un poco más tranquilo con las mujeres. Hasta a veces como método estratégico al principio es el gol de la mujer vale 2, como para que nos pasen la pelota. Ah, eso es interesante. ¿Y sigue siendo machista, digamos, a pesar de la presencia de chicas en los equipos? No, no, es algo que se va trabajando. No es lo mismo un equipo que recién está trabajando la metodología que uno que ya va conociendo, tiene experiencia, va participando de los encuentros que realizan. Es distinto. Hay cambios. En los cambios que se van generando los mismos jóvenes, ¿no? Porque los que juegan son generalmente los mismos y después de un proceso de trabajo, al hablar todo el tiempo de cómo se sintieron las mujeres, de la cooperación, del respeto, de la solidaridad, esto va generando en los jóvenes una concientización sobre los valores. Agregando a Ezequiel, Jennifer, hay que entender que los niños empiezan a jugar, ya hace 20 años que se juega el fútbol callejero. Muchos niños comenzaron a los 7 años. Y hoy son muchachos grandes. Crecieron jugando entre chicos y chicas, por lo tanto, lo que uno se imagina que puede ocurrir ya lo superaron hace rato. Vos ves a los campeones mundiales, que es Colombia, ¿no? En este último mundial que le gana al equipo de ahí de la Franja de Gaza, Israel, Palestina. Era un equipo común. Es un equipo común, sí. Entre Entonces, israelíes y palestinos. A ver, los pibes de Colombia, más allá de jugar en un fútbol maravilloso, realmente, porque de calidad, de belleza, bueno, tenían muy claro que no podían ganar a cualquier precio. Pues son chicos que vienen viviendo un proceso de muchísimos años. Tenían que destacarse en los otros valores. Que tenían que destacarse, porque vos podés perder también el partido. Vos no ganás solamente por goles. O sea, podés hacer muchos goles y no ganar tu partido. Exacto, porque tenés 3 puntos en juego, que son los valores, también, que inciden sobre el resultado. O sea, uno vale el resultado del partido. Hay 6 puntos en juego, 3 puntos por el partido ganado, 1 por empatado, y tenés 1 punto por cada valor, que hay 3 valores en juego. Entonces, o sea, se gana en el tercer tiempo. Se gana en el tercer tiempo, claro. Tengo que hacer una breve tanda y cuando venimos quiero que hablemos precisamente de cómo eran sus vidas antes del fútbol callejero y cómo ayuda a transformar el barrio en el que uno vive. Hacemos una primera tanda en Proyecto Legislatura y hoy estamos hablando de violencia y fútbol. En realidad, cómo el fútbol es una herramienta contra la violencia. Seguimos en Proyecto Legislatura. Hoy hablamos sobre el fútbol como un elemento integrador de la sociedad. Seguimos junto a 3 integrantes del movimiento de fútbol callejero, con Fabián, que es su creador y coordinador, y después Jennifer y Ezequiel. Jennifer es la número 2 de la selección argentina de fútbol callejera, y Ezequiel, que es mediador, el que los ayuda a que los chicos se pongan de acuerdo para ponerse los puntos. Jennifer, ¿cómo es tu barrio? Mi barrio está dentro de la ciudad de Buenos Aires, es si se puede decir, es un asentamiento, se llama Barrio La Carra, y bueno, tiene la dinámica, creo que dentro del contexto de cualquier villa, donde hay muchas cuestiones difíciles, las cuales uno combate en su vida cotidiana, y el desafío entre si querés estudiar o querés trabajar, o un poco de todas esas problemáticas. ¿Y qué les aporta el fútbol callejero? Digamos, para las problemáticas del barrio. Y bueno, la metodología en la Ciudad de Buenos Aires se llama fútbol inclusivo. Y la verdad que cuando conocí la metodología me enamoré. O sea, la verdad que creo que me nació una vocación por el trabajo social. Y junto a una organización que está en el barrio que apoyó el proyecto también, estamos trabajando la contención en chicos. O sea, se está trabajando con un montón de chicos que, como en el barrio era medio abandonado, no había trabajo social, nadie solucionaba los problemas del barrio. Estaba abandonado creo que más de 10 años. Y bueno, y empezamos a generar como una iniciativa de cambio, de transformación, pensar en que no había nada, por ahí había chicos que era como, algunos que están encerrados en sus casas y era su problema de las puertas para adentro, y no se daban cuenta que tenían un vecino que tenía la misma edad que él, los mismos problemas, con el cual podían hablar y podían como tener un espacio de contención, de amistad, como generar eso, ¿no? Espacios donde se pueda incluir, donde se pueda interactuar, y uno también además, tener... conocer a un otro que muchas veces uno lo ve en el barrio otra vez como un adversario, un problema, y se da cuenta que jugando con el otro encuentra una solución, ¿no? Sí, mira,
El fútbol callejero, agregando lo que decía Jennifer, en Ciudad de Buenos Aires fue interesante porque pudimos lograr que un gobierno acompañe este proceso. Bueno, es ¿no? importante Porque para que se nosotros, transforme en una política de Estado. Exactamente. Digamos, claro. Y en el caso del gobierno de Ciudad de Buenos Aires se está intentando generarla como una política de Estado. Eso es interesante porque en Uruguay sucede eso a través del presidente José Pepe Mujica, es una política de Estado. Bueno, eso en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? A nivel, eso es a nivel regional, nacional. Acá, bueno, lo toma el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, lo está tratando de convertir en una política pública, está acompañando fuertemente ese proceso. En Ecuador es una política pública, ya en Paraguay es una política pública. Digo, por ejemplo, en Colombia, Barranquilla es una política pública. Y lo que te quería quizás remarcar, que el fútbol callejero, una de las cosas que para mí más interesante tiene en todo el proceso que hemos desarrollado en estos 20 años, es que empieza a generar espacios de encuentro, ¿no? Entre la comunidad. Es decir, si vos no podés generar un diálogo, volver a recuperar la calle como un patio delantero de tu casa, volver a conocer al otro, vincularte con el otro, realmente estamos en un problema enorme. Es decir, yo siento que la violencia que hay en el conurbano o a nivel nacional tiene que ver con esta pérdida de la capacidad de vincularnos con el vecino, ¿entendés? Viste, hoy cuando vos recorres mi barrio, por ejemplo, yo me crié en un asentamiento también, que por suerte hoy tengo el orgullo de decir que es un barrio, ¿no? Que lo hemos convertido en un barrio. Vos ves que, bueno, rejas, alarmas, claro. ¿viste? Solamente. Cada uno se aísla del otro y se protege a sí Exactamente. mismo. Entonces vos lo que tenés que justamente empezar a generar es la recuperación de los lazos comunitarios. Es lo que nos caracterizó a los humanos en una distinción fuerte con los animales, para decirlo de alguna manera. Eso, lamentablemente, en Argentina se ha empezado a perder hace ya varios años. Y eso es lo que tenemos que volver a recuperar. Cuando recuperemos eso, vamos a recuperar la famosa seguridad, claro, tan cuestionada actualmente en nuestro país. Cuando recuperemos eso, vamos a disminuir la violencia, porque vamos a empezar a comprender al otro. Es a ese tipo que nos empezamos a imaginar que es malo, que es esto. Bueno, ya no lo imaginamos, lo conocemos. Claro. Eso me parece que es un proceso de ciudadanía que ha logrado el fútbol callejero a través de una herramienta popular como el fútbol, muy fuerte, porque lo que nosotros generamos es un proceso de ciudadanía. Hoy nosotros hemos visto jóvenes que hace 10 años atrás estaban con una máquina en la cintura y hoy son líderes comunitarios. Está la historia. ¿Máquina te referís a un arma? Un arma, claro. Pablo Castillo, jefe de la pandilla más grande de todo Guayaquil. La pandilla más grande, gobernaba todo el sur de Guayaquil. ¿Sí? Tenía a cargo a más de 3.000 soldados literalmente. Hoy es el promotor del fútbol callejero en Guayaquil, postulado al Premio Nobel de la Paz y lo perdió con Obama, porque logró lo que logró. Lo mismo en Barranquilla, en Perú, en Argentina, en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tenía un liderazgo y ahora lo aprovecha para algo que construye paz y no lo contrario. Porque eso es lo que tenés que generar. Ezequiel, ¿te tocó ser mediador en el Mundial? Me tocó ser como vivir todo el proceso, ¿no? Arrancar desde, como Fabián decía, yo vivo en Bon Giovanni, que es un barrio que queda a 10 cuadras. ¿Y esa situación de violencia, donde nació Fabián, eso te tocó vivir? Donde nació la metodología y nosotros no encontrábamos espacio en donde podamos desarrollar actividad, en donde podamos, como jóvenes, ocupar nuestro tiempo de ocio en eso. Y muy cerquita nació la metodología y un día me acerco hacia la institución Defensores del Chaco a participar del taller, que como dice Jennifer, a veces te enamorás de la metodología y desde ese momento empecé a entender, una vez que entendés la metodología, entendés que bueno, no es solamente un partido de fútbol, sino también es una manera de ver a la sociedad, como decía Fabián, de ver otro fútbol y de integrar como un conjunto, ¿no? La mujer, de integrar más como una visión de comunidad. Ahora, el chico que todavía está en la esquina, que se junta en la barra y que está mirando para otro lado, cuando ustedes se acercan con la propuesta, digamos, ¿cómo es ese primer acercamiento? Y siempre es difícil, obviamente. Siempre es difícil. Es decir, la otra vez hubo una polémica muy grande. Yo acá en Argentina decía que el narcotráfico es mucho más seductor que las políticas públicas en Argentina. Yo lo reafirmo. Hoy nosotros tenemos que ganarle a eso.
Nosotros tenemos que lograr que las políticas públicas en Argentina sean mucho más seductoras que lo que le propone el narcotráfico. El narcotráfico a los pibes le propone rápidamente dinero, un dinero fácil y rápido, mucho dinero. Les propone hermandad, cuidados, más allá que eso sea ficticio, pero se lo propone. Sí, dentro del barrio les da estatus. Digamos, Exactamente. claro. Entonces nosotros, obviamente siempre es difícil luchar contra eso, sobre todo cuando no sos Estado. Ahora, cuando vos desde las organizaciones sociales con una metodología acompaña el Estado y acompaña el sector privado, obviamente tenés más herramientas. Y es un proceso, lo que hay que entender, los argentinos estamos siempre acostumbrados al exitismo. ¿Viste? Haces algo y querés resultados ya. Si realmente nos llevó 20 años llegar a esta situación, ¿no? Que los pibes terminen como están terminando en nuestras esquinas, el conurbano bonaerense, 45% de los pibes no trabajan ni estudian, entre 17 y 25 años. Es grave la situación. Mentira, lo que pasa es que nadie lo dice. Entonces, 45%, cifras del Estado. Entonces, lo que tenés que lograr, generar un proceso de 10 años y esperar ese Pero proceso. igual me imagino, Fabián, cuando ustedes arrancaron con esto, ni se imaginaban llegar hasta donde están. No, claro, nosotros lo hicimos por una necesidad concreta que teníamos en nuestro barrio. Lo hicimos por nosotros, egoístamente. Bueno, ¿Por qué es que lo así se hicimos por empieza, nosotros? ¿no? Porque nuestros pibes se nos morían en las esquinas. Entonces lo hicimos y lo hicimos de esa manera. Después la metodología fue mejorando porque se incorporó gente con mucha capacidad que la fue mejorando y hubo gobiernos que lo empezaron a ver como una política pública, ¿no? Ahora, lo que me sorprende es que no estén todos los gobiernos locales, provinciales y nacionales desesperados detrás tuyo buscando la propuesta para llevarla a todo el país. Y porque es más fácil decretar un plan de emergencia de seguridad. Eso es más fácil, es más rápido, tiene más impacto mediático. Ahora, generar una política pública, uno tiene que pensar en el mediano y largo plazo para ver los resultados. Entonces es una inversión a 10 años. Los políticos parece ser que están en el cargo 4 años, cuando después uno ve que están toda la vida, ¿no? Porque esa es la realidad, están toda la vida, están pensando siempre en la elección que viene. Entonces, ojalá que empiecen a pensar en una política pública. Mira, el tema del narcotráfico y el tema de la inseguridad que vivimos todos los argentinos no se soluciona en 4 años. No se soluciona en 4 años y menos con un plan de emergencia de seguridad. Se soluciona con un proceso a mediano y largo plazo y nos va a llevar lamentablemente muchas vidas ese proceso. Pero hay que vivirlo y hay que empezarlo. Jennifer, ¿con quién te tocó jugar en el Mundial en Brasil? ¿Con qué equipos? ¿Con qué países? Sí. Con Colombia, con Panamá, con Perú. Sudáfrica. Con Sudáfrica. Y por ejemplo, con los sudafricanos, ¿cómo se ponían de acuerdo? ¿Cómo era el proceso, digamos, de poner las reglas y después de ponerse al final de acuerdo con el resultado? Te puedo decir que el mejor partido lejos. Porque nosotros, no sé, convivíamos en Zeus. Zeus son centros unificados, de espacios como polideportivos dentro de las favelas de Brasil. Y bueno, convivíamos en esos espacios enormes, hermosos, que tenían desde piletas hasta canchas, hasta jardines, universidades. Y ahí estábamos con Sudáfrica conviviendo. Sudáfrica, Panamá y otro equipo de Argentina. Y bueno, y con Sudáfrica, bueno, yo estuve hace poco, empecé a estudiar inglés. Así que ellos hablan inglés, así que lo básico me podía comunicar. Igual habían traductores, pero bueno, en la mediación también habían traductores. Pero bueno, a lo largo de la convivencia teníamos una buena relación con señas, con palabras, buscábamos un traductor. Así que en el partido fue como nos reíamos, entendíamos todo, teníamos el traductor, pero fue un partidazo. Es como también, es lo rico también del encuentro del Mundial, ¿no? Que conoces otras culturas y te das cuenta que a veces no es necesario describir o sentir algo, integrarte con palabras, sino que con pequeños gestos, miradas. ¿Es la primera vez que jugás uno de los mundiales este? El primer Mundial, sí. ¿Habías salido del país alguna vez antes de ir al Mundial? Sí, bueno, el año pasado se hizo un congreso en Brasil para preparar este Mundial, en Sao Paulo, y después también en Uruguay participé del latinoamericano, que se hizo de fútbol callejero también en Montevideo. O sea, y eso te lo dio el fútbol callejero. Exactamente. ¿Y vos, Ezequiel? Como te contaba hace un instante... ¿Hiciste todo el proceso entero? O sea, ¿jugaste los 3 mundiales? No tuve la suerte de vivir la experiencia como jugador en un mundial, pero tuve la suerte de acompañarlo desde la mediación, desde un poco estar adentro en la organización de lo que tiene que ver un mundial y de los procesos formativos
de algunos jóvenes, de algunos mediadores. Bueno, encima que ahora son hay los una que escuela de acompañan. mediadores, digamos. Sí. Que fuertemente nos preocupamos. En un principio surgen, como dice Jennifer, algunas limitaciones, algunas barreras, que una es el idioma, Claro. y uno cuando vuelve de un encuentro vuelve con ganas, quiere aprender, quiere comunicarse, ve que tiene esas limitaciones y se propone y está en constante formación. A nivel deportivo, a nivel personal también, son experiencias que, bueno, que te quedan en la cabeza, no se te olvidan nunca más para tu vida. Me queda un minutito para los tres, para compartir una reflexión en qué medida el fútbol callejero los transforma a ustedes, digamos, y desde ahí ayudar a, digamos, erradicar la violencia. Jennifer. Bueno, te da, o sea, al tener un espacio de reflexión y debate te da protagonismo. Y creo que eso es lo que me llevó y lo que me dio la iniciativa de poder generar cambios. Hoy en el barrio estamos, junto con la asociación que acompaña, estamos en una lucha del espacio que utilizamos para practicar la metodología, que sea un espacio que sea una cancha, una verdadera cancha, que deje de ser un potrero. Y eso es un sueño que tengo y que tenemos con los chicos ahí en el barrio, que lo tenemos gracias a la iniciativa de la metodología. Ezequiel. Ahí coincido mucho con Jennifer en la participación y la participación y poder generar cambios en tu comunidad son muy importantes en ese sentido. Me hizo, creo, una mejor persona, ¿no? O sea, aprender de otros, compartir culturas, entender los distintos procesos sociales, entender, por ejemplo, a nuestras barriadas, ¿no? Esto que te decía, poder, es decir, nuestras barriadas no están ahí porque quieren estar, nuestra gente no está ahí porque quiere estar, ¿viste? Está ahí por una situación determinada. Pero entonces, digo, entender cómo tienen que ser los procesos para poder salir de esa situación realmente a uno lo hace una mejor persona y realmente te hace un poquito más feliz. Porque ser feliz, viste, es siempre colectivamente, nunca es individualmente. Claro. Sí, eso es la reja. ¿No? Entonces, digo, por eso, qué sé yo, eso fue lo que me pasó a mí en lo personal en la vida. Dos cosas te cuento que para mí son importantes, ¿no? Mirá, poder haber podido jugar 3 mundiales consecutivos, tener enfrente al monstruo de FIFA, ¿no? Al mundial comercial, el que todo se come, y nosotros haber podido hacer 3 mundiales consecutivos con 24 países consecutivamente de los 5 continentes, realmente es una alegría y una felicidad enorme. Tener la Copa América el año que viene, después de 10 años. Los 10 años del movimiento. El año que viene, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Del Esto va a ser 18 en de mayo mayo al 24 de mayo tenemos la Copa América acompañados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ya tenemos lugar de la cancha, que va a ser en Diagonal Norte, y realmente felices de poder recibir a 24 países de todo el mundo nuevamente, ¿no? Como un hito más de una construcción colectiva. Gracias a los tres, no solo por venir, en un sentido amplio. Gracias. Vamos a hacer una nueva pausa. En el próximo bloque hablamos de otra experiencia en una villa de la Ciudad de Buenos Aires, una política de Estado también sobre integración y después el fútbol y el Papa. Ya venimos. Segundo bloque de Proyecto Legislatura. Hoy hablamos sobre el fútbol y cómo ayuda el fútbol a la no violencia, a la integración social. En el bloque anterior compartimos la historia del movimiento del fútbol callejero, que nació acá en la Argentina y hoy está en más de 25 países en el mundo y reúne a 500.000 chicos. Ahora vemos una historia distinta, también es una política pública que mezcla infraestructura y programas sociales del gobierno de la ciudad en distintas villas de la ciudad. Estuvimos en un polideportivo donde se realiza a través del fútbol precisamente un trabajo de integración, en este caso en la Villa 20. Y nosotros ya es el tercer año que estamos acá, trabajando básicamente en todos estos lugares con el deporte como herramienta de inclusión. La verdad que el trabajo es excepcional, digo, la posibilidad que le podemos brindar a los chicos a través del deporte es increíble, lo vemos cada día, no solo en este lugar, sino en todos los lugares. Tenemos más de 15 lugares de intervención en núcleos deportivos.
y lo importante de poder brindarle a los chicos la posibilidad de que en lugar de estar en la calle, en la esquina, y perdiendo el tiempo o utilizando el tiempo en algo que no corresponde, lo pueda hacer a través del deporte. Hoy estamos acá en Villa 20, en el Polideportivo, que es un lugar estupendo, en donde tenemos más de 500 chicos por semana haciendo actividad, y que entre ellas fútbol, como lo están viendo ahora. ¿Cómo fue el comienzo de todo esto? ¿Con qué se encontraron cuando recién arrancaron? En principio, como todo cambio, te encontrás con cierto escepticismo y con cierto rechazo. Pero es lógico, es el rechazo al cambio. Uno nunca sabe qué va a venir, el cambio siempre es desconocido. Para nosotros, la verdad, fue un desafío muy grande y se pudieron dar las cosas como lo habíamos planificado. Obviamente siempre está el esfuerzo a conseguir algo más y a poder incrementar la cantidad de deportes y la cantidad de chicos que participen de ellos. Es fundamental el trabajo del asesor deportivo y del profesor del grupo, que es el que tiene contacto directo con ellos. Nosotros como profe, acá más allá de la parte deportiva, vamos más a la parte de contención, ¿sí? De escucharlo, también a través del deporte es una forma también que uno puede enseñar ciertos hábitos y tener, respetar reglas, respetar ciertos límites. Esto no implica que no cuesta, que hay veces no es como en el colegio que uno tiene todo un marco que lo contiene. Acá es diferente, es dar y es un ida y vuelta. Esto se da y se recibe, pero la verdad que es muy lindo, muy interesante y la verdad que los chicos responden. En general aprendemos con los chicos y hay veces que por ahí buscamos estrategias. Acá tenemos muchísimos casos, como en todos lados, ¿no? Pero muchísimos casos por ahí conflictivos que, hay que buscar ciertas estrategias porque por ahí no estamos, ya ahora con el tiempo sí, pero no estamos acostumbrados cómo abordarlo, entonces, debe de juntarnos y hablar un poquito sobre esto. Si vemos que faltó 2 clases, ya estamos llamándolo para ver qué es lo que pasó, por qué no vino y de qué manera podemos nosotros acompañar o hacer que él pueda venir a hacer la práctica deportiva. Insisto, me parece que el poder reunirse acá 1 o 2 horas haciendo deporte es fundamental, más allá de lo deportivo. Creo que lo deportivo queda, el gesto técnico o el desplazamiento correcto queda en un segundo plano. Me parece que lo más importante es que ellos tengan un lugar de contención, que puedan practicar el deporte en forma recreativa, en forma lúdica y fundamentalmente que puedan interrelacionarse con los compañeros y con el profesor. El deporte no distingue clases sociales, no distingue religiones, no distingue color. El deporte los une en un mismo trabajo colectivo. Se respetan reglas, que para nosotros es fundamental y para ellos también. O sea, es un juego reglado en donde hay que respetar al compañero, hay que respetar al que tiene al lado y por sobre todas las cosas entender que estamos compartiendo un momento de juego y no estamos compitiendo uno contra otro. El mensaje es claro entonces, si no están haciendo nada, que no están en sus casas, si no están en la escuela, al menos están a través del deporte en una estructura que los integra al resto de la comunidad. En el próximo bloque, otra historia distinta, esta vez impulsada por el Papa Francisco, en donde el deporte, el fútbol especialmente, tiene un rol estructural en el programa de Escolas Ocurrentes, una red mundial de escuelas. Ya venimos. Último bloque de Proyecto Legislatura. Hoy hablamos sobre fútbol y no violencia, sobre cómo el fútbol puede funcionar también como un elemento integrador y también, además, como un elemento para difundir políticas sobre la paz y la no violencia, como es el caso del programa Escolas Ocurrentes, que lanzó el Papa Francisco y estamos con su director general, José del Corral. Muchísimas gracias, José, por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Si te parece, vamos a compartir un breve momentito, un video donde el Papa lanza el programa para que él lo introduzca y después arrancamos con la nota. ¿Cómo no? Escolas surgió, iba a decir de casualidad, pero no fue de casualidad. Surgió de una idea de este señor que está aquí, José María del Corral.
y lo acompañó Enrique Parmenio. Empezó como una cosa chiquita, como una ilusión, como algo que no sabíamos si se iba a lograr. Y hoy podemos comunicarnos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la juventud necesita comunicarse, necesita mostrar sus valores y compartir sus valores. La juventud hoy necesita 3 pilares claves: educación, deporte y cultura. Bueno, y el padre de ese proyecto está acá. José María, arranquemos. ¿Qué son las escolas ocurrentes? Escolas Ocurrentes es una experiencia concreta que en ese momento, cuando era obispo de Buenos Aires, Jorge de Bergoglio, me pide que lo armemos y lo armamos acá, en esta ciudad. Nació para el mundo desde la ciudad de Buenos Aires, donde él estaba convencido que si seguíamos haciendo la misma educación, íbamos a tener los mismos fracasos, y que por lo tanto se trataba de que el cambio empiece realmente por un cambio de paradigma en la educación. Entonces lo que hicimos fue, como siempre digo, trabajar de la vereda para afuera. Toqué la puerta de la AMIA, toqué la puerta del Centro Islámico, del Consejo de Educación Cristiano Evangélico, y empezamos a juntar chicos de distintas escuelas, de distintas religiones, a pensar junto a la ciudad de Buenos Aires. Después de un trabajo de un año, de adolescentes compartiendo todo el año este tipo de diagnóstico y proyecto, se fueron a la legislatura de la ciudad, a la Comisión de Educación, y le dijeron: esta es la ciudad que nosotros soñamos, esta es la ciudad que queremos. Los legisladores la miraron con cara bastante sorprendidos. Atrás había rabinos, imanes, sheikh, pero los que hablaban, los que llevaban adelante todo el proyecto eran ellos. Se votó primero en la Comisión de Educación, después se votó por unanimidad en el recinto. Marcos Peña, el presidente de la Comisión de Educación, y por unanimidad salió la ley 2169, la que declara a Buenos Aires ciudad educativa en su artículo 1, y donde hay todo un planteo distinto de cómo pensar la educación. Los chicos primero estaban convencidos que era mentira que la educación sea algo del aula y del docente, sino que la educación tenía que ver con lo que ellos vivían todos los días y todo el día, lo que vivían en la calle, en el boliche, en todos lados. Segundo, creían que esto era un compromiso de todos, y no solamente del docente, del profesor, de la maestra, etc. Y fue tan fuerte la experiencia que de ahí surgieron las primeras escuelas de vecinos. Claro. La esa famosa idea escuela de que vecinos. El tema de la educación es una vecindad y no tiene que ver con lo del aula. Tal cual, porque había que recuperar, mal podíamos pensar en China y en otros lugares si no pensábamos por el tipo que tengo al lado. El vecino, el prójimo, como dice el Talmud y como dice el Evangelio. Y ahí se empezaron a unir las escuelas públicas y privadas. Empezamos con una experiencia de 70 chicos, y Bergoglio, cuando se va como arzobispo de Buenos Aires para ser papa, son 7.000 estudiantes secundarios solamente en Capital Federal. Es la red más grande a nivel de adolescentes, comprometidos políticamente en cada región, en cada lugar, a partir de la problemática de los barrios. Cuando el Papa hace 10 años hablaba de formación política de adolescentes, obviamente a muchos, incluso adentro, no les gustaba. Sí, claro. No siempre iglesia y política van de Claro, no suena bien a veces. Y nosotros decimos en cada encuentro de todos los estudiantes, que yo sigo haciéndolos, la última fue en el Teatro San Martín, en el Teatro Alvear, estuvimos en la usina, estuvimos en varios lugares de la ciudad, porque no entramos en los colegios, son 7.000 estudiantes, y siempre digo, podemos hablar de política, de fútbol y de religión. Sí, lo que estaba prohibido. Lo que está prohibido en la mesa. Lo que estaba prohibido hasta ahora. Y fue tan grande que cuando el Papa asume y ve la problemática de los adolescentes y los jóvenes en general que le cuentan, me llama ese famoso 13 de agosto del 2013, cuando el partido Argentina-Italia, donde le quieren rendir homenaje, y dice: ¿sabes qué? A mí no me interesa que me hagan un homenaje a mí, sino lancemos esta experiencia de la ciudad de Buenos Aires a nivel mundial. Y así nace y se lanza, donde el Papa le entrega el olivo a Messi y Buffon, al capitán del seleccionado italiano y al capitán argentino, y les dice que el fútbol vuelva a ser una herramienta educativa, que el fútbol pueda volver a ser un lugar de encuentro, no de discriminación, fútbol europeo. Los valores esenciales del fútbol, que es el respeto, la cooperación, se trasladen a lo otro. El fútbol eran los libros también. Claro. Es decir, en algún momento, los grandes, los salesianos, Monseñor Sampañajo, Bautista Lasalle, todos, siempre los pedagogos, entendían que los libros y la pelota de fútbol no estaban peleados, al contrario, porque el chico es uno solo.
El problema es cuando nos equivocamos de rumbo, separamos todo y encerramos a un chico dentro de un aula, pensamos que el chico es una cabeza y que tiene que estudiar de memoria. Y así tenemos el resultado que tenemos, que la mayoría de los chicos están incluso medicados para estar dentro de un colegio. Hay una anécdota muy linda que cuenta Buffon de ese momento cuando el Papa se encuentra a Messi y dice, me encontré con un tipo normal, dice, se emocionó al encontrarse el Papa con Messi. Totalmente, totalmente. Y dice, es el primer Papa que yo veo tan práctico. Sí, de hecho no existe un Papa que tenga un programa concreto para trabajar en el terreno. Escolas es un programa que trabaja en el terreno. Como ustedes ya lo vieron, estamos en Chile, en Colombia, en Perú, en Ecuador, estuvimos en la Mara 18 trabajando en las pandillas. Si es un programa concreto que toca a la tierra, toca a las realidades concretas. No es simplemente una encíclica, no es simplemente pensar la educación del futuro, un ámbito académico, no, es embarrarse como él se embarró siempre. Y está convencido que no puede haber un mundo en paz, un mundo distinto, si no cambia la educación en el mundo. Y ese fue mi mensaje justamente al secretario general de Naciones Unidas. A Ban Ki-moon fue, bueno, le vengo de parte del Papa a presentarle esta propuesta, porque es lo que él quería comprometerse. Y comprometerse justamente a nivel mundial, porque el Papa se siente responsable no solamente de su gente, de los católicos, sino que es para todos. Sí, claro. Por eso que Escola no es una red de escuelas católicas. De hecho, tenemos 370.000 escuelas en un año. De esa primera escuela que subía Messi. Messi. Tenemos, ¿qué significa? Digamos, ¿cómo es esa interacción? El Papa, lo escuchamos hablar, dice, tenemos que dialogar, y estamos dialogando en este momento, porque era la presentación. Ahora, ¿cómo funciona esa relación que establecen las escuelas y entre fíjate, sí? Lo que veíamos recién del Papa es el primer hangout de la historia. El Papa por primera vez acepta inaugurar lo que es Escola Social, la primera parte de la plataforma. Cuando lanzamos esto al mundo no teníamos nada. No es que nosotros fuimos haciendo cosas y llegamos un día, no, empezamos a rever. El Papa lo lanza y empezamos a armar. Por eso lo primero que hicimos fue convocar a las empresas de tecnología del Vaticano, a la Pontificia Academia de Ciencias, a las que quisieran, porque el Papa no quiso hacer un arreglo con un gran tecnólogo, sino se invitó a todas las empresas de tecnología que quisieran. Da la sensación que desde el Vaticano es fácil hacer cosas, ¿no? Y preguntarle a mi mujer a ver qué te contesta. ¿No coincide conmigo? No, a ver, estamos en el fin del mundo, como dijo el Papa. Entonces, un proyecto global mantenido hoy por hoy, a pulmón. Nosotros no somos funcionarios de las Naciones Unidas, ni de UNICEF, ni de ningún lugar. Sí, hacemos todo a pulmón, al estilo Francisco y al estilo argentino. Si yo mis primeros viajes me los pagaba yo, para ser claro. ¿Se entiende? Me imagino. Entonces digo, no es tan fácil desde el fin del mundo poder llevar un proyecto que nació acá, escalarlo a nivel mundial. Y donde el objetivo es la paz del mundo y trabajar con la educación del mundo entero. Digo, y sin estructuras. Entonces digo, por supuesto, solamente, como dijo el Papa, hace falta bastante nivel de locura, que eso sí me sobra, para engancharse en un proyecto de esta envergadura. Digamos, yo soy economista, yo dejé la economía para dedicarme a los adolescentes, como saben muchos de la ciudad. Pues, estuve de guardapodo blanco, ¿te acordás cuando asumió el Papa en esa misa? Que me llevé un cartonero, también de Buenos Aires, Sergio Sánchez, y estuvimos sentaditos al lado, pues nos puso al lado, pues dijo, mi familia dije que no vengan, ustedes quiero que estén acá, y estaban todos los presidentes. Bueno, ese compromiso que tiene el Papa por la educación, que lo mostró estando acá, por más que la gente acá no se daba cuenta, y que hoy tiene en el mundo, hoy es un líder en el mundo. Cuando yo fui a las Mara 18, en El Salvador, me pidieron de encontrarme con los pandilleros de El Salvador, una noche, que le querían entregar personalmente algo al Papa. Esa noche yo fui a un galpón cerrado, a un encuentro clandestino de pandilleros, y uno de los pandilleros me miró y me dijo, le pido que entregue esto al Papa, porque estamos convencidos que este hombre sí puede hacer algo por el mundo. ¿Y qué era? Era una nota donde le proponía una serie de acciones en El Salvador, que después el Papa lo habló con el nuevo presidente de El Salvador. De hecho, en el primer bloque dialogamos, los primeros bloques del programa, con integrantes del movimiento del fútbol callejero, que también tienen una experiencia similar en varios países con pandilleros que, de hecho, a través del fútbol callejero, dejan la violencia para transformarse en un liderazgo de integración y de no violencia, ¿no? O sea, es una herramienta que se puede, digamos, a través de la educación, el deporte se puede. Cuando nosotros estamos hablando de la educación nueva, o de la educación que hay que recuperar, este nuevo cambio de paradigma educativo, si queremos realmente no meter chicos adentro de un frasco o de una escuela, sino al revés, pensar una escuela a las necesidades del chico actual, que no tiene nada que ver, obviamente. Imagínate, digo, no sé, estamos tan acostumbrados que a veces no nos damos cuenta, pero hay que estar tantas horas para un chico sentado, si la escuela es buena, incluso son mucho más horas, sentado, escuchando a gente que pasa, que desfila y habla. Si vos, gente, cuando tenés un chico sentado muchas horas, lo primero que pensás es que está enfermo.
Digo, cualquier persona normal piensa que está enfermo. Ese chico no se mueve. Bueno, algo está le pasa, enfermo hasta claro. los 18 años. Digo, a ver, hay que tomar conciencia de esto, porque si no, no entendemos lo que está pasando. Entonces, cuando hablamos de los cambios y de reformas educativas, estamos hablando de maquillaje. Y lo que el Papa propone es un cambio real, un cambio que va al fondo, al corazón del sistema. ¿Por qué? Porque, como él dice, son miles de chicos que mueren por día en el mundo entero. Cuando un pedagogo francés le pregunta al Papa qué tiene en la cabeza con escuelas, él le dice un sabotaje. Es la expresión del Papa, un sabotaje. Por eso que uno tiene que dejar todas las seguridades que tenía para tirarse al agua, sabiendo que podemos morir los dos. Porque cuando vos te tirás a salvar a alguien, digamos, es un intento. Por eso el nivel de locura, la inseguridad, la incertidumbre, porque no estás copiando algo. No es una receta que tenemos y que bajamos desde el norte. Es una experiencia concreta que va juntando otras experiencias concretas como en El Salvador, el Fútbol Forever, fútbol callejero, muchísimas experiencias que hay en el mundo, juntarlas, articularlas e ir proponiendo juntos, como respuesta al mundo, lo que está pasando. Por eso digo, es un trabajo bastante complejo, pero obviamente hay millones de personas súper entusiasmadas que están colaborando. José María, una reflexión final porque nos hemos quedado sin tiempo. Es cierto, se hace fácil porque es el Papa. Ahora, ¿cómo desde el mundo están mirando esta iniciativa? Digamos, ¿con desconfianza o realmente porque hay un Papa que lo lleva adelante y dicen, tal vez hay un camino por ese lado? No, yo te diría, cuanto más te alejas de Argentina, mayor es el nivel de confianza. Es al revés, digamos. La gente está, y me refiero a todas las religiones. Yo tengo colaboradores de la comunidad judía, islámicos, agnósticos. La gente común está pero sumamente entusiasmada. Tenemos 370.000 escuelas, 5.000 voluntarios en todo el mundo. Ya estamos en los 5 continentes. Hay un entusiasmo enorme, porque todo el mundo se da cuenta de lo que estamos hablando. Es sentido común. Esto no va más. Los chicos los estamos matando. Estuve en las escuelas de Estados Unidos, estuve en Washington, en escuelas públicas. Es decir, uno piensa, una escuela allá, hay una necesidad enorme de escuelas allá. Lo decían los maestros. Entonces digo, esto que está proponiendo el Papa es la necesidad concreta de la gente, de los chicos actuales. Entonces hay un entusiasmo enorme. Por supuesto que hay gente que no le interesa que las cosas cambien. Claro. Esos no están tan entusiasmados. Sí, pero eso no le interesa en que nada cambie en términos generales, no solamente eso. Hay mucho interés de que los chicos estén cada uno en su frasco y no José se María, toquen. Muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. Y gracias por llevar adelante el programa. Hoy hablamos de 2 proyectos. El movimiento del fútbol callejero y las escuelas ocurrentes. Nacieron aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y tienen una finalidad: cambiar al mundo. Nos reencontramos la próxima semana en Proyecto Legislatura. No se olviden, los miércoles a las 22 y los jueves a las 11 de la mañana, cuando anticipamos los temas de debate de la legislatura porteña. Chau, hasta la próxima.